La liturgia de la palabra en este día nos regala dos enseñanzas. La primera enseñanza va referida a quienes son cabezas de un hogar y de una familia. Está refiriéndose a los matrimonios, a las relaciones interpersonales, a las relaciones de pareja, que son la cabeza, ¿no?, de una familia, a un hombre, a una mujer que se enamoran y que llegan a la madurez del amor en construir una familia bajo la bendición de Dios. Y el apóstol Pablo es claro cuando manifiesta que si se quiere llegar a una feliz ancianidad al lado de ese ser, el hombre tiene que amar, el hombre tiene que proteger, el hombre tiene que valorar y el hombre tiene que cuidar con su propia vida a la mujer que le ha sido confiada, como esposa, como pareja. Y de igual manera, la mujer también tiene que hacer lo mismo que el hombre. Y es bonito porque San Pablo se refiere al esposo como Cristo es el esposo de la iglesia. Y dice: Cristo amó a su esposa, a la iglesia, entregando la vida por ella. Si yo no soy capaz de morir por el ser que digo amar, estoy en el lugar equivocado. Hay una gran diferencia entre querer, que es sentimental, visceral, transitorio, temporal, que espera correspondencia, y otra muy distinta, amar. Porque amar implica morir a lo que yo quiero, por lo que el otro necesita para ser feliz. Y San Pablo habla que el hombre y la mujer son un complemento y que ambos están llamados a corresponder a ese amor, a esa entrega, y desde esa perspectiva podrán construir una familia. Desde esa perspectiva podrán ser una hoguera de amor y un ejemplo para las nuevas generaciones. Entonces tomo de esta parte que está manifestando San Pablo para decir que si nosotros queremos llegar amando, ¿no?, en el caso mío, a mi ministerio, a la iglesia, si el esposo quiere llegar amando o llegar a una feliz ancianidad amando a su esposo o a su esposa, es esencial que miremos cuáles son las claves. La primera clave, el primer lugar lo tiene Dios, y es lo primero que hemos de revisar. Mi pareja y yo somos temerosos de Dios. ¿Qué papel juega Dios en nuestras vidas? Porque nosotros participamos de ese amor de Dios. Nosotros somos la extensión de ese amor de Dios en medio de una sociedad. Si lo que nos lleva a construir una familia no es el amor, mañana ya el otro se convierte en un problema, en una carga. Pero si realmente nos amamos, vamos a testificarlo. Vamos con nuestras acciones a mostrar a Dios. Entonces la primera clave es Dios. Separado de Él no podemos hacer nada, mis queridos hermanos. Separado de mí el hombre no puede hacer absolutamente nada. Pero quienes permanecen en mí podrán dar fruto, y vuestro fruto permanecerá para siempre. Lo segundo, cuando uno ama, dedica tiempo a los seres que uno ama. Cuando uno ama, es detallista, obras son amores y no buenas razones. Cuando uno ama, dialoga, comunica lo más mínimo. Cuando uno ama, justifica. Cuando uno ama, comprende. Cuando uno ama, es capaz de entregar lo mejor. La segunda invitación nos las hace el Evangelio, que es el centro de la liturgia hoy. Está hablando de ese reino de Dios. Y dice, ¿y por qué está hablando del reino de Dios? Porque ya estamos en la recta final de este tiempo ordinario. Ya estamos en el domingo, en la semana 30 del tiempo ordinario. Son 33 o 34 semanas. Ya a mediados del 20 y pico de noviembre terminamos el año litúrgico. Y ya comienza a hablar de ese reino que está pronto.
Y nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios tiene 7 características que ningún otro reino sobre la faz de la tierra posee. El reino de Dios es un reino de gracia. El reino de Dios es un reino de santidad. El reino de Dios es un reino de verdad. El reino de Dios es un reino de vida. El reino de Dios es un reino de justicia, de amor y de paz. Y dice, ¿a qué compararé entonces ese reino que tiene estas 7 características? Y toma 2 ejemplos. El primero, el granito de mostaza, pequeño, pero cuando germina, crece y se vuelve, ahí dice un arbusto, un árbol que da mucho fruto, que da sombra y al que vienen a cobijarse las aves del cielo. Me encantaba la explicación que hace un sacerdote esta mañana, porque decía, ¿por qué toma esos 2 ejemplos? Uno es externo, que se puede mostrar, ¿no? El granito de mostaza, porque el reino de Dios tiene que crecer hacia los demás. Y crece hacia los demás con el testimonio y con el ejemplo. Crece hacia los demás de cara al servicio, de cara a la entrega. Y también tiene un crecimiento interior. Por eso se refiere a la levadura, que un poquito de levadura es capaz de fermentar la masa. Que también nosotros no solo estamos llamados a hacer luz en la calle, que no solo estamos llamados a hacer crecer ese reino en lo externo, sino también en el interior de nuestra vida, de nuestros hogares y de nuestras familias. Que nosotros estamos llamados a practicar la caridad desde nuestra casa. Eso es esencial, porque muchas veces aparentamos, muchas veces nos queda más fácil ser luz en la calle, pero donde nos cuesta ser luz es en nuestros hogares, en nuestras familias. Por eso está tomando esos 2 ejemplos para hablar del reino de Dios. Sí, tiene que crecer a lo externo, hacia los demás, pero también tiene que ser un crecimiento interior. Y quiero preguntarte, ¿qué tipo de levadura eres? ¿O qué tipo de levadura estás sembrando o poniendo en la harina que se te ha sido confiada de una familia, de un hogar, de una familia? ¿Qué tipo de levadura eres? ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Jesús dice que tenemos que cuidarnos de la levadura de Herodes y de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de Herodes y de los fariseos? La hipocresía, los rencores, las pasiones, el querer controlarlo todo, el egoísmo, la indiferencia, el darle mayor trascendencia a lo externo, darle mayor trascendencia a lo accidental que a lo esencial. De esa levadura debemos de cuidarnos. La levadura que debe ser puesta al interior de nuestras familias y de nuestros hogares, lo expresa Pablo. La levadura del amor que le da sentido a la existencia humana, que lo pequeño lo engrandece y lo ordinario lo vuelve extraordinario. Que así sea. Amén.